Buenas tardes, mi nombre es Héctor Fabio Tobías. Yo vengo a hablarles sobre la implementación de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Estas capacitaciones son muy importantes, ya que la implementación de estas capacitaciones puede implementar un entorno laboral saludable y un entorno seguro. ¿Qué tienen que tener estas capacitaciones o qué se incluye? Una introducción donde se habla de todo tipo de temas que se va a tratar en estas capacitaciones, donde se da la información de estas capacitaciones, las importancias, los beneficios que tienen estas capacitaciones. Tenemos los marcos legales, donde se habla sobre las leyes. En este caso serían de la 1562, podemos hablar de la 1702, la 0312, que son leyes de marcos legales constituyentes sobre la seguridad y la salud en el trabajo. También hablaríamos sobre los derechos y los deberes que tiene tanto el empleado como el empleador, qué debe cumplir cada uno, qué funciones cumple el otro, qué deberes tiene la empresa para con los empleados y qué derechos tiene el empleado que tiene que darle la empresa a sus empleados, valga la redundancia. Bueno, también podemos hablar otro punto que sería sobre los riesgos y peligros que se implementa cada actividad que se elabora en la empresa. Por lo menos si los riesgos que poseen en este tipo de empresas, por lo menos que estamos hablando de unas fincas de palma, que son los insectos, los hongos, las bacterias, todo ese tipo de elementos que causan peligros y efectos secundarios son los que se tratarían de explicar y qué función cumple, cómo es el cuidado de esto. También hablaríamos sobre las medidas de prevención. Como le venía diciendo, en este tipo de empresas hay ciertas cantidades de riesgo y peligro. Entonces, emplearíamos unos tipos de, sería como unas medidas preventivas. ¿Para qué? Para así socializar y enseñarle a los empleados y también a los empleadores cuáles son los métodos más importantes para este tipo de medidas de prevención. Como cuáles son, serían los elementos de protección, los EPP principales que se necesitarían para la prevención de los empleados en cada área que se esté elaborando. Por lo menos como los guantes que necesitan, botas, uniforme, gafas, elementos para oído, todo ese tipo de elementos irían ahí en las medidas de prevención que se utilizarían. También tenemos las respuestas ante emergencias, sería otro punto. ¿Cuáles serían las respuestas ante emergencias? Serían todo aquel método o programa que se realizaría para cuando suceda una novedad, un accidente, saber qué tipo de actividad hay que realizar, qué tipo de prevención, qué tipo de ayuda, ya sea que se pida una ambulancia, ya sea que se contrarrestre con un botiquín. Todo ese tipo de actividades irían en la respuesta de ante emergencias. Otro punto sería las mejoras continuas. ¿Cuáles serían las mejoras continuas? Las mejoras continuas sería el plan de choque que se haría o que se daría para realizar o encontrar cuáles serían los mejores puntos para contrarrestar y para enseñarles cómo se deberían de utilizar todo tipo de prevención, todo tipo de ayuda, tanto que de la empresa por conocimientos o ya sea por, ¿qué le diré? Por conocimientos o por prevenciones. Exactamente, los elementos, por lo menos los elementos que se utilizarían, cómo se utilizarían, en qué condiciones estarían. Todas esas serían las mejoras continuas que uno debe, sería el plan de mejoras continuas. Ya. También tendríamos otro punto que sería la metodología de las capacitaciones. Hay veces hay muchas capacitaciones, hay muchos capacitadores que tienen sus metodologías diferentes, que plantean cómo deben ser, cuáles son las especificaciones y cuáles son las herramientas a utilizar. Bueno,
aquí les hice una pequeña capacitación, una pequeña exposición sobre la importancia de las capacitaciones en las empresas. Muchas gracias.